¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica. Cuando son las 8 de la mañana ya estamos listos para iniciar nuestra revisión de noticias de cada mañana. Gracias por acompañarnos a esta hora, día miércoles 29 de junio, y comenzamos como siempre con nuestro resumen y los titulares de los temas que vamos a estar revisando en la edición del día de hoy. Partiremos hablando, cómo no, de lo que ha ocurrido con el precio del dólar, que ha estado en semanas de protagonista de la noticia. Fundamentalmente ayer fue una jornada para mirar con detalle la evolución del precio del dólar después de la intervención anunciada por el Ministerio de Hacienda. Esta inyección de 5.000 millones de dólares en partidas diarias de 200 millones de dólares fue puesta a prueba ayer en el mercado. Tuvo una caída fuerte en el inicio de la jornada, luego se moderó un poco. Finalmente el dólar cerró en 911 pesos, 8 por debajo de lo que había cerrado el viernes anterior, dando algunas señales también de que la medida del ministerio de alguna manera ha generado una señal en el sentido contrario a lo que habíamos visto en semanas previas. Además, el precio del cobre también subió y eso llevó a la baja el tipo de cambio. Ya revisaremos parte del análisis del mercado en unos segundos acá en Agenda Económica. Este viernes el ministro Mario Marcel y el gobierno va a presentar la reforma tributaria. Este proyecto que, como hemos conversado, es la columna vertebral para el resto de las iniciativas que ha planteado la administración del presidente Gabriel Boric. Y ayer hubo un hito bien relevante porque se reunió el ministro Mario Marcel con exministros de Hacienda para socializar esta reforma. No se dieron a conocer muchos detalles públicamente al menos, pero de alguna manera en el debate en el Congreso ya va tomando forma este camino con los cambios que propone el gobierno en esta materia para recaudar 4 puntos del PIB. ¿Cómo va a quedar la reforma tributaria? Adelantamos parte de eso en la visión de los parlamentarios también en unos minutos, en la nota de Belén Vázquez. Por otro lado, ayer hubo una señal desde el punto de vista económico bien relevante porque se dieron a conocer detalles de las ventas minoristas del comercio a nivel nacional. 2,2% cayeron en el mes de mayo, según la Cámara Nacional de Comercio. Y este dato es bien importante porque nos muestra ya una primera desaceleración en el consumo interno, que ha sido uno de los motores para la actividad económica de los últimos 2 años, con mayor liquidez producto de los retiros previsionales, de las inyecciones de liquidez que hizo el gobierno el año pasado. Bueno, de la mano de esos instrumentos, finalmente el consumo estaba mostrando niveles que eran absolutamente excepcionales. Acá hay una señal de que ya empieza a contraerse y eso de alguna manera puede marcar un camino también, no solo para la actividad económica, sino para los efectos que esto tiene en la inflación. Ya les contaremos más en unos minutos. Y en la entrevista del día de hoy, en unos segundos, estaremos conversando con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, aquí en el estudio, que nos acompaña para comentar la presentación de los nuevos integrantes del Consejo de Concesiones. Ayer se dieron a conocer los nombres de quienes van a integrar esta instancia consultiva, bien relevante en todo caso por las señales que hay, por el perfil de los integrantes, de los nuevos consejeros, y para profundizar también en los desafíos que tiene el Ministerio en materia de infraestructura, sobre todo cuando hay desafíos importantes en áreas tan distintas, asociadas algunas al cambio climático, otros en materia de vivienda, de conectividad a nivel nacional, entre otros puntos. Lo estaremos abordando en unos segundos con el ministro García. Y revisamos por último los detalles de los mercados del día de hoy para ver cómo han partido las bolsas a nivel internacional. Estos son los números que miramos con atención diariamente. En Europa, con terreno negativo para las bolsas, han estado en semanas volátiles y a esta hora el Eurostock muestra una caída superior al 1%. En Londres la caída es de 0,38% y más temprano ya las bolsas asiáticas marcaban una tendencia parecida, con terreno negativo para el Nikkei japonés, que caía 0,91%. Más fuerte era la pérdida para el Hang Seng, que perdía terreno en 1,88%. Ayer el IPSA, la bolsa de comercio local, en su indicador selectivo tuvo un crecimiento de 0,42%. Supera nuevamente los 5.000 puntos. Ya veremos cómo reacciona hoy a las noticias que llegan desde el exterior. Por último, el cobre a esta hora vuelve a ratificar su tendencia de alza, tercer día consecutivo de subida, aunque en menor magnitud que en los días previos. 3,85 dólares la libra a esta hora en los mercados internacionales. Bien, vamos a conversar entonces sobre lo que ya le contábamos en nuestro resumen. El Ministerio de Obras Públicas ayer presentó a los nuevos integrantes del Consejo de Concesiones. El ministro Juan Carlos García está con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, feliz de estar con usted y feliz de conversar sobre el gran desafío que tenemos en concesiones con este nuevo consejo que realmente
nos va a acompañar en un proceso muy relevante para el país. Sí, antes de conocer quiénes se van a integrar el Consejo, ministro, y de conocer más detalles sobre el perfil y el sentido que se le está dando también con estos nombramientos, cuéntenos sobre el rol que tiene el Consejo Consultivo en materia de concesiones. Bueno, Concesiones es un organismo del Ministerio de Obras Públicas, pero trabaja también muy estrechamente con el Ministerio de Hacienda, ya que compromete muchos recursos a largo plazo del país. Y tenemos un consejo de 5 miembros, que son designados 2 por el Ministerio de Hacienda, uno, una economista, uno abogado, 2 por el Ministerio de Obras Públicas, un ingeniero o ingeniera, arquitecto y arquitecta, y un presidente que es designado en conjunto entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas. Y tiene una instancia relevante para definir ciertos lineamientos de las políticas en materia de concesiones. Tiene un aspecto que es más bien administrativo, que es la base, podríamos decir, que evalúa las iniciativas privadas que se presentan al Ministerio de Obras Públicas para saber si son pertinentes como interés público o no, y también algunas modificaciones significativas de contratos. Sin embargo, tiene una oportunidad mucho mayor que esa, que es acompañar al Ministerio de Obras Públicas aconsejando cómo podemos llevar este sistema de asociación público-privada a nuevos desafíos que respondan de mejor manera lo que nos está requiriendo la ciudadanía al día de hoy como infraestructura pública para la dignidad de las personas. Y ya vamos a profundizar en eso, pero dentro de los nuevos integrantes hay una ex subsecretaria, un ex ministro, un arquitecto también de fama mundial como Alejandro Aravena. ¿Cuál es el perfil que se le ha intentado dar con estos nombramientos, ministro? La ciudadanía nos ha demandado nuevas exigencias a las concesiones y a la infraestructura. Quieren un nuevo trato de parte de la infraestructura. Para eso buscamos personas que tengan no solamente una vasta experiencia desde su disciplina, sino que sean muy diversas, desde la relación con las ciudades, la relación con el medio ambiente, la participación ciudadana, el transporte público, por mencionar algunos, son aspectos que son fundamentales en la vida cotidiana de las personas, donde nosotros tenemos que dar respuestas que hoy día, al parecer, no le están dando la satisfacción que quiere la ciudadanía, y tenemos que aprender de la experiencia actual para mejorar significativamente lo que estamos haciendo. Para que nuestros televidentes entiendan bien, ministro, ¿qué proyectos, por ejemplo, si es que nos podía dar algunos ejemplos específicos, son los que tienen que analizar entonces el Consejo? El Consejo de Concesiones fundamentalmente trata proyectos viales. Es casi el 80% de los proyectos, ya que fueron los primeros en que se desarrollaron, ¿no es verdad? Pero hoy día también se están evaluando otro tipo de proyectos, desde proyectos de aeropuertos, que son muy significativos con la red de aeropuertos a nivel nacional, tenemos proyectos de hospitales, tenemos proyectos de cárceles, de algún tipo de infraestructura de servicios públicos también. Y hoy día además estamos impulsando una nueva cartera de proyectos de transporte público sostenible en diversas ciudades del país, como teleféricos, tranvías, bueno, y el tren dentro de Valparaíso y Santiago, que también estaría parte de la cartera. Sí, bueno, y ese punto es bien relevante. ¿Qué es lo que tendría que decir el Consejo? No la definición, pero ¿qué rol cumple en definitiva en una definición tan importante sobre el tema como el del tren Santiago-Valparaíso, sobre el que hay muchas expectativas también desde el punto de vista ciudadano, ministro? Lo que le estamos invitando al Consejo es que nos ayuden a repensar este modelo de asociación público-privada. Este es un modelo que ha cumplido 30 años, con aciertos pero también con errores. Y ese aprendizaje queremos llevarlo para pensar los futuros 30 años de la asociación público-privada, con un mayor rol del Estado, pensando infraestructura que sea sostenible para el medio ambiente, pero también infraestructura que sea más amigable con las ciudades, con tener ciudades sostenibles, que tengan un mayor cuidado con las personas que viven en los barrios y con una participación ciudadana temprana. Para poder pensar este sistema, creemos que no basta con hacerlo nosotros solos en el Ministerio. Tenemos que hacerlo con personas con una vasta experiencia en esto. Y este Consejo, la invitación que le estamos haciendo, además de analizar proyectos puntuales, es pensar cómo la infraestructura del siglo XXI es una infraestructura que da cuenta de las necesidades de la ciudadanía. ¿Y eso significa cambios de criterios, por ejemplo? Proyectos que 5 años atrás no flotaban, digamos, desde el punto de vista del análisis técnico, hoy día sí podrían hacerlo. Lo importante es considerar a todos los aspectos que pueden hacer relevante un proyecto, no solamente su rentabilidad económica, que es una de las variables, sino también el impacto que va a tener, pero sobre todo no pensar concesiones como un listado de proyectos aislados que no conversan entre sí. Lo que estamos pensando son proyectos que nos ayuden a tener un desarrollo distinto del país, un desarrollo sostenible, que la infraestructura nos permitan alcanzar un desarrollo que los integre a todas y a todos. Y eso significa una infraestructura que
sea un buen vecino con las comunidades, donde no veamos pasar el desarrollo frente a nuestra ventana, sino que también lo percibamos en los barrios que también a los que llega esa infraestructura. Pero es interesante ese punto, ministro, para volver a insistir en el tema del tren, por ejemplo. Esto significa, para entender bien la idea, ¿no? y el propósito y el sello que están tratando de darle en esta materia desde el Ministerio, que si el proyecto del tren entre Santiago y Viña del Mar, Valparaíso, no es rentable económicamente, no necesariamente queda descartado de inmediato, a priori. Lo primero que hay que decir que cuando una obra es pública, no necesariamente tiene que ser rentable económicamente. Ajá. Para eso está solamente el sector privado y las empresas privadas. La rentabilidad que busca el Estado es darle una sostenibilidad en un equilibrio económico, pero también una rentabilidad que tiene que ver con cómo desarrollamos mejor nuestras ciudades, cómo conectamos lugares que hoy día no están bien conectados, cómo le entregamos a la ciudadanía un viaje con mayor confort, que finalmente es el anhelo que tiene la ciudadanía, es que se les trate con mayor dignidad. Y el tren cumple mucho esos propósitos, porque nos permite entregar una conectividad sostenible en el tiempo, pero además sostenible medioambientalmente y que puede conectar lugares que hoy día pueden sentirse marginados del desarrollo o que pueden generar oportunidades económicas y sociales que hoy día no estamos alcanzando. No olvidemos que entre Valparaíso y Santiago habita cerca de la mitad de la población de Chile. Por lo tanto, el desarrollo de la zona central de Chile requiere también una conectividad que cuide a las personas, que cuide el medio ambiente y que esté de verdad pensando a 50 años y no a 2 o 3. Interesante ese punto porque algunas de las críticas sobre el proyecto, por ejemplo, de Pedro Pablo Errázuriz, expresidente de EFE, tenían que ver precisamente con eso, ¿no? Con que el proyecto sencillamente no era viable desde el punto de vista económico, ¿no? Hay muchos proyectos de concesiones que tienen subsidio del Estado, que no son autónomos. Ese subsidio se entrega porque las virtudes que tiene ese proyecto son mucho mayores que lo que se puede pagar por el propio peaje. De acuerdo. Y en este caso, si queremos un tren que alcance para todos y todas, que tenga un pasaje accesible, deberá tener subsidio, pero también deberá tener otro tipo de virtudes que hoy día probablemente él no ha estado considerando. Ministro, usted hace algunos minutos decía, ha habido aciertos y ha habido errores en el tema de concesiones. Yo creo que en el tema de los aciertos quizás es mucho más evidente, ¿no? Por lo que significó en las últimas 3 décadas desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura, carretera, etcétera. ¿Cuáles cree usted que han sido los errores y las cosas a mejorar quizás en ese proceso de concesiones entonces? Hoy día hay 2 aspectos que la ciudadanía nos ha dicho y he conversado con ella, no solamente en Santiago, he estado conversando en Huechuraba, sino también en Biobío, en Puerto Montt y en diferentes lugares de Chile. La que la ciudadanía me ha planteado son 2 cosas. Una infraestructura que sea amigable con los lugares donde está. Que no nos olvidemos que la infraestructura pasa por barrios, pasa por comunidades, y muchas veces nos olvidamos de esas comunidades. Y lo siguiente es que a veces tenemos diferencias muy grandes de cómo se cobra el peaje cerca de Santiago, por ejemplo, como en la ruta del Itata, en Concepción. Conversando con la gente de Concepción me dice, ¿por qué nosotros estamos pagando el peaje más caro de Chile? Claro. Casi el doble que el resto de los chilenos. ¿Cómo se lo explica usted? Porque creo que cuando se piensan los proyectos solo, autónomamente y no con una mirada integral, que incorpore también el resguardo de la ciudadanía, este tipo de cosas pasan. Y son el tipo de cosas que sin duda vamos a cambiar. ¿Y eso significa, por ejemplo, que algún proyecto de los que se ha hecho pueda ser reformulado eventualmente? ¿O ya no hay espacio para eso? Nosotros estamos trabajando en una cartera que presentaremos en el julio a la ciudadanía y también una estrategia que hemos llamado una política nacional de peajes, que la idea es que se pueda implementar progresivamente. ¿Qué significa eso? Que los peajes que pagamos en todo Chile sean similares, que en las regiones no se sientan discriminadas, por ejemplo, con los lugares que están más cercanos a la zona central, porque tienen peajes más caros. Pero también con peajes que, en los casos que se pueda, ajustar en los contratos actuales, pero también implementar a los nuevos contratos que se vienen, que no son pocos, integrar una variable que es importante, que sea un peaje que acompañe el bolsillo de las familias, que el peaje sea justo respecto a los trayectos que va a recorrer y también con alta exigencia a las empresas concesionarias en estándares de seguridad, de confort. ¿No todos son justos hoy día los peajes? Creo que hay una gran diferencia entre unos peajes y otros. No tenemos una mirada nacional respecto al tema. Y acá hay un tema bien importante.
Finalmente, lo que nosotros estamos diciendo es que la infraestructura pública debe ser impulsada por el Estado, resguardando el interés de las comunidades. Y una manera de hacerlo es teniendo una mirada nacional de cómo pagamos los peajes. ¿Cómo no entender personas que nos dicen que a final de mes pagan cuentas altísimas por lo que les significa el peaje y que crece mucho más que los sueldos de las personas? Ese tipo de cosas son las que vamos a remediar. Ministro, ¿y el gobierno ha tomado una definición ya de lo que podría ser respecto a aquellos contratos que acaban? ¿Qué pasa con las concesiones ahí? ¿Se vuelven a licitar otra vez bajo otro tipo de condiciones? ¿Se mantiene el precio, por ejemplo, de esos peajes para seguir generando ingresos, pero que esta vez vayan al Estado? ¿Cómo se va a ajustar eso? Cuando termina una concesión, la ley indica que la concesión se renueva, se relicita con una nueva licitación, o sea, con más actores en el mercado, salvo que como país determinamos algo distinto. ¿Qué significa una relicitación? Desde el punto de vista nuestro, tres cosas fundamentales. Primero, mejorar los estándares de seguridad de nuestras carreteras, que sin duda son muy diferentes a los que se requerían hace 20 años atrás. Segundo, mejorar la infraestructura misma de las carreteras y su relación con las comunidades, que invirtamos no solamente en la carretera, sino también en aquellos lugares que rodean esta infraestructura. Y lo tercero, revisar que los peajes sean peajes de acorde a los bolsillos de las personas. De esa manera, la inversión que hagamos asociándonos con un sector privado que además cumple un rol importante, que va a mantener la carretera, tanto en el pavimento, que no tenga hoyos, que se mantenga bien, pero también para dar respuesta a eventos de seguridad, un accidente o algo de ese tipo, pueda hacerlo con el mayor estándar posible, pensando en que el usuario es fundamental. Cuando una empresa trabaja con el Estado, no hace un contrato neutro de números. Lo que hace es un compromiso con toda la ciudadanía. Y ese compromiso es el que estamos exigiendo. Ministro García, muchas gracias por haber venido a Agenda Económica. Muy amable. Muchas gracias por esta conversación y feliz de conversar de los desafíos que tenemos en infraestructura para los próximos años. Que son muchos. Gracias por el contacto. 8:17 minutos. Nos vamos a hacer una pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. .cl Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Estamos de vuelta, son las 8:20 minutos y vamos a revisar lo que ocurrió con el precio del dólar ayer, que tuvo una jornada de registros bien importantes por una caída muy fuerte en el comienzo de las transacciones por la mañana, incluso llegó a caer de los 900 pesos, después se fue recuperando, terminó finalmente en 911. Lo interesante del día de ayer tenía que ver principalmente con ver cómo reaccionaba el mercado ante el anuncio que había hecho el Ministerio de Hacienda el pasado viernes respecto a la moneda norteamericana, con este anuncio de inyectar 5.000 millones de dólares en el mercado, con partidas diarias de 200 millones de dólares. Había una señal bien clara. ¿Cómo la leía el mercado? Bueno, la decisión definitivamente impulsó también a la baja el precio del dólar en nuestro país, de la mano también con otra noticia que es muy relevante, otro factor relevante, que es el precio del cobre a nivel internacional, que ayer volvió a subir por segunda jornada consecutiva, hoy día lo está haciendo también hasta ahora. De esa forma entonces se configuraba un escenario donde el precio del dólar podía verse presionado a la baja. Ahora, lo que han planteado los analistas tiene que ver fundamentalmente con la efectividad de una medida de este tipo, cuánto tiempo puede durar el efecto de un anuncio de esta naturaleza por parte del Ministerio de Hacienda, no solo por la inyección y por el efecto técnico que pueda tener, sino también por la señal política. El gobierno está diciendo aquí que efectivamente no va a dejar que el precio del dólar suba demasiado por los efectos que tiene esto también desde el punto de vista inflacionario, y ese factor pareciera haberse internalizado de buena manera ayer en las transacciones que se dieron en el mercado local. Escuchemos qué es lo que plantea Sebastián Espinosa. Ayer conversamos con el analista de mercados de XTV en Agenda Económica sobre este tema. Y el dólar reacciona de forma bajista, incluso llegando a caer de los 900 pesos, pero nuevamente rebota y pasa que bueno, la presión que está generando el cobre y también el pesimismo en los mercados, la recesión en Estados Unidos y las alzas de tasas también por parte de la FED presionan al dólar a nivel internacional y el tipo de cambio se termina apreciando y manteniendo por encima de los 900 pesos.
Bien, vamos a cambiar de tema. Este viernes finalmente se presenta la reforma tributaria después de un largo proceso de preparación, de diálogo prelegislativo con los parlamentarios, donde también hubo diálogos ciudadanos, recordemos, en los que participaron distintas entidades. El gobierno y el ministro Marcel en particular va a presentar este documento con las propuestas, con los proyectos de ley que ingresarán al Congreso. Ayer tuvo la oportunidad de socializarlo también con exministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, Andrés Velasco, Felipe Larraín, Ignacio Briones, entre otros, estuvieron presentes en este encuentro para ir conociendo algunos detalles, con una mirada en general positiva sobre la reforma que se va a presentar, que recordemos busca recaudar 4 puntos del PIB. ¿Cómo se prepara el Congreso? ¿Cuáles son las expectativas respecto a esta reforma? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota de Belén Vázquez. Quedan solo 2 días para conocer el contenido del proyecto de reforma tributaria y el gobierno trabaja intensamente afinando los últimos detalles. Que pretende recaudar en régimen del orden de 4,2 puntos del producto, con el objetivo justamente de financiar derechos sociales universales. En total son 3 paquetes, pero solo 2 ingresarán este viernes al Congreso. El primero lo hará a la Cámara y está relacionado con impuestos patrimoniales a la renta, exenciones y reducción de la evasión y elusión, mientras que al Senado se ingresará una indicación al proyecto de royalty minero. El tercer paquete, relacionado a impuestos correctivos y rentas regionales, entrará post plebiscito de salida, toda vez que si se aprueba la nueva Constitución podría haber cambios que incorporar. Y efectivamente es habilitante para todo el resto, ¿no es cierto? Porque para poder financiar la expansión de derechos sociales se requiere hacer esto de forma responsable y eso requiere más recursos del Estado, por lo tanto requiere una reforma tributaria. Para sacar adelante el puntal de su programa, el Ejecutivo realizó diálogos sociales por más de 1 mes y medio y de ellos extrajo, por ejemplo, la necesidad de incorporar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. Pero además, para alcanzar acuerdos, ha sostenido un trabajo prelegislativo que parte del oficialismo ha valorado, por más que aún tienen dudas. Es bastante robusto, es a lo menos 3 proyectos de ley, nos parece que es razonable este esquema de trabajo, pero lo más importante de todo es que la gente sepa que el gobierno necesita recaudar nuevos recursos para cumplir las demandas sociales y todo lo que la gente nos pide en la calle. Desde luego nosotros esperamos poder participar de la forma más proactiva posible, pero sin dejar de cuestionarnos respecto de cada uno de los impactos que esta reforma va a tener en distintos aspectos, tanto desde el punto de vista de los ingresos generales del Estado como de dónde estos provienen, digamos, y a qué van a estar destinados. Algunos parlamentarios creen que todavía queda espacio para hacer mejoras y la oposición se ha abierto a llegar a consensos pese a que se quejan por lo apresurado del debate y la poca información que manejan previo a la presentación del texto. Hasta ahora no tenemos ningún detalle de cómo viene la reforma tributaria. Lo que sí sabemos es que el gobierno le quiere dar una tramitación rápida y eso es una muy mala idea. Estamos abiertos a discutir cualquier tema, estamos abiertos a llegar a acuerdo, pero para eso el gobierno tiene que tomarse en serio el debate legislativo. Es lógico que el gobierno quiera dividir la reforma porque tiene materias que van a ser de muy larga discusión, como por ejemplo si el gobierno pretende desintegrar el sistema tributario, y otras que van a ser de más rápida resolución, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con elusión, evasión y términos de exenciones tributarias. Nosotros vamos a aprobar rápidamente esa primera parte, que nos creemos que hay un acuerdo generalizado. La expectación parlamentaria es alta y el gobierno ya advirtió que los tiempos están ajustados. Eso sí, esperan tener una buena recepción y aprobar prontamente esta reforma que, en régimen, debería recaudar cerca de 12.000 millones de dólares. Vamos a otro tema. El consumo ha sido uno de los principales motores de la actividad económica en los últimos meses. Después de la pandemia, con ese proceso de recuperación lento, con buena parte del comercio cerrado, se fortalecieron canales digitales y hubo mucho dinamismo de la mano de mayor liquidez también en el mercado. En mayo, eso sí, esa tendencia parece quebrarse, 2,2% de caída en las ventas minoristas, es lo que informó la Cámara Nacional de Comercio, la CNC, en este estudio publicado el día de ayer. La inflación, por un lado, la menor liquidez parecieran ser los factores que están incidiendo en este freno. Y es bien relevante este antecedente porque lo que había detectado el Banco Central en su último IPOM es que el consumo interno, la demanda interna, estaba todavía muy fuerte, más allá de lo que se pronosticaba incluso para los primeros meses de este 2022. Y esa persistente demanda interna con esa fortaleza de alguna manera estaba incidiendo también en el ciclo inflacionario.
presionando al alza los precios a nivel interno. De hecho, el Banco Central corrigió al alza sus proyecciones de crecimiento este año, en parte también por ese dinamismo que se ve a nivel local, lo que daba cuenta, como decíamos, de la mayor liquidez. Recordemos que las inyecciones de recursos de los retiros del 10%, sumado a los apoyos que entregó el Estado el año pasado, habían generado un escenario bien importante en los primeros 5 meses del año. De hecho, a pesar de este dato negativo, hay un incremento de 12,1% en las ventas minoristas. Escuchemos a Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara, quien se refiere a los antecedentes conocidos ayer. Claramente la menor liquidez y la mayor inflación está afectando el poder adquisitivo de los hogares, el mayor costo de los créditos también influye en sus decisiones de consumo y a esto se suma la fuerte caída que hemos visto en la confianza de los consumidores en los últimos meses, la cual ha llegado a niveles similares a los que teníamos durante los meses más difíciles de la pandemia. Creemos que las mayores contracciones del sector las vamos a ver durante el segundo semestre, dado que ahí vamos a enfrentar tasas de comparación históricamente altas, mientras que en junio probablemente las ventas presenciales de la región metropolitana quizás vean un alza, dado que en junio del año pasado, gran parte del mes, la región estuvo en cuarentena total, pero ya hacia adelante, hacia el segundo semestre, es de esperar que tengamos fuertes contracciones. 8:28, estamos cerrando ya Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos también al dato de desempleo. Se conoce hoy día a las 9 de la mañana. El INE en su sitio web publica este dato bien importante y que seguramente va a generar pauta en materia económica. Pronto comienza Noticias Express aquí en CNN Chile. Que tengan un buen día.